César Castillo es internacionalista graduado en la Universidad Central de Venezuela y la primera pregunta es sobre el tema precisamente del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, porque el presidente Trump rompió la línea a los presidentes americanos de trabajar en conjunto a México y a Estados Unidos. Firma con México y ahora en el caso de Estados Unidos es problemática la firma con Canadá. Perfecto, ante que todo, gracias por la invitación, embajador. Y si ha cambiado con esa política de cómo va a relacionarse en este caso, se cree que el presidente Trump está buscando un acuerdo bilateral principalmente para aparcar presión, digamos, en parte a Canadá. Estados Unidos tiene un déficit mayor con México en que le interesaría atacar más rápido y se cree, bueno, en los análisis que está intentando, al lograr un acuerdo primero con México, lograr una mayor presión a Canadá que se ha visto un poco menos dada a renegociar a favor de Estados Unidos este tratado. Han ido a los avances, sin embargo ya Trump argumentó que no quiere que el Congreso, digamos, intervenga en ese tratado y que bueno, de que si Canadá quiere participar, lo va a permitir. De Pero resto, se ya está firmó concentrado. bilateralmente con México y eso rompe lo que es la tradición del Tratado de los Tres Países, ¿no? En efecto, se ya firmó con ellos de forma en la que haya o no haya, en Canadá se quiera integrar, ya hay un tratado bilateral. Se crea ahora es cómo va a reaccionar Canadá, pero sí se ha cambiado completamente lo que venía desde el 99 cuando inició, desde los años 90 cuando inició este tratado de libre Se comercio. puede decir entonces que se cerró la etapa del TLC, de todo el Tratado de Libre Comercio del América del Norte, ¿no? Podría decirse que sí, falta ver cómo va a reaccionar Canadá en este momento a esta situación. Todavía ellos están dispuestos a establecer algunas relaciones, pero sí no están dispuestos a dar. Y sí se podría decir que ha terminado lo que se ha conocido este Tratado de Libre Comercio y que, bueno, van a ser dos relaciones bilaterales, una Estados Unidos-Canadá y una Estados Unidos-México. Aunque es difícil, diferente hablar con Estados Unidos, con México que con Canadá, porque Canadá tiene muchísima fuerza y la economía es muy fuerte, muy sólida. Completamente. También eso es que en Canadá las provincias también tienen poder de decisión en Mm. este tipo de relaciones que se están haciendo, no algo como el gobierno mexicano que lo pudiese hacer libremente el gobierno con México. Eso hace que el tratado con Canadá sea un poco más complicado y que tiene más poder para negociar que en cuanto a México, que ha tenido que ser un poco más por este cambio de gobierno que Ahora, en viene. Canadá hay una estabilidad política con Trudeau como primer ministro, en México hay un cambio de gobierno, pero aparentemente hubo acuerdo entre Peña Nieto y el nuevo presidente López Obrador. Es que justamente uno de los análisis que se han visto es que este cambio de gobierno ha hecho que el presidente actual ya saliente, Peña Nieto, se haya visto un poco forzado a agarrar algo, a lograr un acuerdo lo más beneficioso pudiese ser para México. Y que bueno, la elección de AMLO justamente fue lo que destrabó un poco lo congeladas que estaban estas relaciones. Fue la elección de López Obrador como presidente que va a agarrar que destrabó un poco más esta y movió a Peña Nieto a que sí logre un acuerdo bilateral con Estados En Unidos. materia de las migraciones, es el tema especialmente preocupante en Europa, pero también en América Latina ahora, con reuniones de cancilleres, tanto en Quito sobre todo y en Brasil. ¿Qué va a pasar con todo esto? Esto es algo, se podría decir, inaudito. Siempre se ha visto algo de migración latinoamericana hacia otros países, pero no interno en la región, como ha sido Venezuela, países como lo ha sido Perú, Colombia, Brasil, O que sea, lo ha han habido seguido movimientos bastante. siempre migratorios, pero no en la Tan forma que fuerte. está pasando ahora, ¿no? En Con efecto, los venezolanos. con los venezolanos. Siempre se decía que Venezuela era un país que lo recibía o había una migración interna en la región pequeña. En este Además caso, ordenada, ¿no? sí, en este caso ya más de 1,5 millones desde el 2015 venezolanos que se han desplazado de forma legal o de forma, digamos, ilegal yendo como a otros países, sea por cédula, sea por pasaporte, y que ha demostrado que los países no están preparados para recibir esta gran ola de migración que viene de Venezuela. Ya se ha visto como Colombia está proponiendo centros de atención en que la ONU sea quien los administra para digamos, los migrados, y cómo se espera en esta reunión en Quito ver cómo se va a lograr un tratado unitario de migración entre estos países que están afectados o ver cómo se puede tomar una política, digamos, lo más pareja posible entre todos los países de la región. ¿Hay algún precedente de esta migración tan masiva y tan intempestiva? En América Latina no se ha visto una tan fuerte dentro de la región. Se ha visto de América Latina hacia otros países, digamos Estados Unidos, pero internamente no se ha visto qué es lo que ha agarrado, digamos, fuera de base, por así decirlo, coloquial, a los países de la región. Ecuador ha dicho en pocas palabras que no tiene capacidad para recibir a este gran flujo de inmigrantes que viene de Venezuela, al igual que Perú, que ha recibido récord de 5.000 en una persona o ya 20.000 en tantos y que no han podido crear alguna forma de recibir a estos venezolanos y que ha creado estas grandes olas, digamos, un poco de xenofobia, pero porque no se ha podido manejar de la mejor manera este tema de la migración. Ahora hay organismos internacionales como el ACNUR, que tiene sede en Ginebra, es el alto comisionado para refugiados, Exacto. siempre que haya refugiados y demuestren su categoría, o asilados también, que es otro organismo, tienen que tener protección. Pero también la Organización de Migraciones se ocupa de estas migraciones
cuando son intempestivas como esta. En efecto, la ONU ha estado pendiente de cómo está esta migración, ha pedido a los países de la región que por favor apoyen a, digamos, a los refugiados, migrados, asilados que han estado de Venezuela, le ha pedido todo el apoyo posible y ha estado, digamos, en contra en las políticas como ha tomado Perú de ya no permitir la entrada de venezolanos que no tengan pasaporte. Ha pedido que se tenga la mayor consideración posible a ellos y ha prestado apoyo e inclusive ha demostrado su interés en ver qué puede hacer para apoyar a los migrados, como en la propuesta que hizo el presidente Duque de un centro que esté administrado por este organismo. En relación con las migraciones europeas hay también mucha preocupación. La guerra de Siria genera muchos migrantes y la situación en África sobre todo. Sí. ¿Cómo ves esa situación? La veo en el que todavía se ha visto movimientos derechistas europeos que han estado en contra de la migración. Ya no se habla tanto como inicialmente en estas migraciones que iban hacia Italia, iban a, digamos, Inglaterra, iban a España, iban a Egipto, pero sí se mantiene una ola bastante fuerte en la que ahora ha sucedido que muchos países no permiten entrar a estos barcos y terminan en alta mar por mucho tiempo. O sea, hay una actitud de frenar esas migraciones incontroladas. En efecto, sí. Europa sí se ha concentrado en que tienen que controlar estas migraciones. Han sido muy altas, han sido muy consecuentes, han, digamos, superado las expectativas que tenían los países europeos de esta migración y han tenido que ir recurriendo a diversas medidas de controlar estas medidas para poder hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, España ha impedido cualquier llegada de barcos con migrantes, o el caso de Alemania hay confrontaciones en las calles, ¿no? En efecto, es que se ha visto cada vez más seguido los barcos con migrantes que han terminado en alta mar y que, bueno, han terminado lastimosamente en accidentes con muertos, pero ha sido en estas políticas que han permitido la migración, o igual en Inglaterra con el Brexit, que una de las razones con Theresa May en el gobierno es el bajar al mínimo las migraciones. Es lo que ha llevado a que muchos países, que inclusive Croacia, otros países, digamos, europeos, pero más hacia la parte sur, hayan tomado estas solas medidas. No solo han sido los países, digamos, más conocidos de Europa para el público en general, Inglaterra, España, Italia, los que han tomado estas medidas. También otros países más pequeños han ido a esas medidas de frenar la migración en lo más posible, porque también se han visto afectadas a raíz de otros países que sí han cerrado las fronteras para este tipo de migraciones. Vamos a un corte y seguimos conversando de otros temas de la agenda internacional, sobre todo el tema de las elecciones en América Latina y la nueva realidad europea. Ya regresamos.